Chica. Bueno, buenas noches a todos, jóvenes. Bienvenidos. Siguiendo con el temario, y sería la tercera vez que vamos a hablar sobre síndrome ovario poliquístico. Es de entender que el síndrome ovario poliquístico no es una enfermedad poco común. Podemos saber nosotros que hay que quitar el micrófono, Mellington, que quita tu micro. Ahí está, ejemplo. Bueno, ahí estamos. Entonces, es un síndrome no de enfermedades, sino de alteraciones endocrinológicas que van a llevar en la mayoría de los casos a la anovulación de la paciente y por lo tanto a la infertilidad. Nosotros sabemos que en un ciclo normal menstrual vamos a conseguir que la mujer, a través del reclutamiento de sus folículos, logre alcanzar a través de un pico de estrógenos la ovulación, y con esto, pues si se logra tener contacto con un espermatozoide, la concepción. De no hacerlo así, entonces viene a los 14 días, según la fase lútea, la menstruación. Pero hemos visto que el síndrome ovario poliquístico, como ya lo habíamos mencionado, del estro permanente, síndrome de Steven-Leventhal, poliquistosis ovárica, como le podemos llamar, ha ido cambiando dependiendo de las definiciones y el tiempo. Y algo que quiero dejar muy claro es de que no nos debemos casar solo con un criterio diagnóstico y un tratamiento. Nosotros debemos de entender que lo que nosotros miramos son pacientes, no miramos enfermedades, y cada paciente puede variar. Ahora, en el área donde estamos en el corredor seco, pareciera un antagonismo, una oposición a lo que voy a decir, pero a pesar de que es un lugar donde hay exceso de desnutrición, el área de Chiquimula y de Zacapa, por el corredor seco, también es el lugar donde más obesidad hay a nivel del territorio nacional. Entonces, sinceramente, eso es tan contradictorio, pero Guatemala es un país de desigualdad. Y esto tiene que ver con lo que es la obesidad y la resistencia a la insulina. Como lo vamos a ver, por casi todos los lugares, la resistencia a la insulina tiene una afección de lo que es la anovulación. Vamos a ver con esta clase que pues descargamos del internet cómo los criterios para poliquistosis ovárica o síndrome ovario poliquístico han ido cambiando, y entender que poliquistosis ovárica es muy diferente al síndrome ovario poliquístico. La poliquistosis ovárica es, por decirlo así, el hallazgo aislado de que la paciente tiene un aumento de los folículos en su periferia y con ciertos milímetros. Pero ya el síndrome ovario poliquístico podemos encontrar incluso al 20% de las pacientes que no tengan este hallazgo común en el ultrasonido y tener ovario poliquístico. Entonces vamos a desglosar esta clase, siempre respetando el derecho del autor. Y nosotros lo que hacemos es tratar de analizar y poder así sacar un mejor diálogo. Entonces, muchas definiciones. Lo que nosotros tenemos que ver, que podemos leer la que está ahí, pero son todas las alteraciones endocrinológicas que van a llevarnos, en la mayoría de los casos, a la anovulación, al hirsutismo de la paciente, a la resistencia a la insulina. Y el hiperandrogenismo es sumamente importante, no solo como criterio diagnóstico, sino como todos los efectos secundarios que puede tener la paciente. La alopecia, las cicatrices por el acné. Y pues todos tenemos, cuando estamos desarrollando una propensión al acné, pero cuando este ya es patológico, pues hay problema. Y pues no hay que crear estereotipos, pero todos sabemos lo que es o dónde encajonamos dentro del estereotipo femenino y masculino, que biológicamente, pues así nos ha hecho la naturaleza. O Dios, ¿no?
Entonces, si la normalidad es que la mujer pues no tenga hirsutismo, pues es porque eso es lo fisiológico. Entonces, sí tenemos que entender que es vital el tratar el hirsutismo, el hiperandrogenismo y sus secuelas, tanto como la anovulación y la infertilidad que ésta puede tener y su asociación de la resistencia a la insulina con el aumento del riesgo de diabetes, de enfermedades cardíacas, también problemas de cáncer ovárico y problemas de cáncer eh, hepático. Y entender que si hay aumento de la resistencia a la insulina por la obesidad, pues la obesidad, pues todos los problemas que va a conllevar con el aumento de la mortalidad. Entonces, ¿qué es el síndrome ovario poliquístico? Quiero que no se casen con un solo criterio diagnóstico. Por años estábamos con los criterios de Rotterdam y como lo hemos comentado en clases anteriores, habían pacientes que no encajaban en los criterios de Rotterdam, pero sí tenían síndrome ovario poliquístico. Entonces, todas estas diferenciaciones a través de los simposios que se han hecho nos sirven para poder tomar cartas en el asunto, pero no nos tenemos que enclaustrar y limitar a eso. Sí nos sirven como protocolos, pero muchas veces estos protocolos nos quitan la libertad de entender que hay variantes en cada ser humano. Entonces nosotros vamos a encontrar hiperandrogenemia, aumento de la testosterona total y libre y la de androstenodiona y su sulfato. También vamos a encontrar que hay una hiperestrogenemia, pero acordémonos que el 17 beta estradiol es el ovario femenino funcional por elección y la estrona pues es el estrógeno que tiene efectos débiles y es como decirlo así de desecho, como que si estuviéramos hablando de la menopausia del estriol. Por lo regular siempre va a haber una relación FSH sobre la LH, pero en el síndrome ovario poliquístico nosotros podemos encontrar, dependiendo de la literatura, una elevación de un índice de 2 o 3 veces LH sobre FSH. Hemos entendido que hay daño hepático y aunque muchos autores no mencionan la prevalencia o el aumento de cáncer hepático, sí sabemos que hay un daño hepático y por eso también la disminución de las globulinas transportadoras de hormonas sexuales. En otras clases hemos mencionado que el 99% de las hormonas están unidas a estas globulinas transportadoras de hormonas sexuales y que solo el 1% de las hormonas es libre y por tanto funcional. Y en el síndrome ovario poliquístico, esta cantidad de hormona libre pasa del 1 al 2%, es decir, que duplica su acción. Hemos entendido que la hiperinsulinemia tiene, por alguno u otro lado, siempre que ver con el síndrome ovario poliquístico. También podemos tener normo o hiperprolactinemia y aumento de la hormona antimioleriana. Entonces, también hemos mencionado la epigenética y por qué es importante. ¿Se acuerdan que en el control prenatal habíamos dicho que las mujeres diabéticas y todas las mujeres deberían de comer lo más saludable posible, evitar las carnes rojas, los lácteos, aumentar los frutos, las verduras, el, el hacer algún ejercicio, el tomar algún antioxidante, pero nunca en exceso porque si no también podemos saturar lo que es el hígado. Entonces, el 5% de las anomalías con las que se nacen, las genéticas, son genéticas, pero el otro 95% es de carácter epigenético, es decir, tiene que ver con el contexto del producto que se está gestando. Entonces, madres obesas van a tener hijos obesos o también pueden tener en el principio hijos con restricciones del crecimiento intrauterino, pero cuando estos bebés han estado dentro del útero, acostumbrado a que no le llegue tanto aporte, entonces todo lo que les llega lo absorben inmediatamente, aumentan su metabolismo y podrán ser con restricciones del crecimiento intrauterino en el momento del nacimiento, pero conforme van creciendo, pues ellos van a tener obesidad. Las madres diabéticas van a tener hijos diabéticos y por tanto
la diabetes que está mayormente, o la resistencia a la insulina asociada con el síndrome ovario poliquístico, madres con síndrome ovario poliquístico van a tener hijas con síndrome ovario poliquístico. Ejemplo, llega al consultorio una paciente con alopecia, irregularidad menstrual, infertilidad, acantosis nigricans y ovario poliquístico. Y lo primero que le pregunto yo, ¿quién de tus familiares cercanos tiene diabetes? Y diríamos que el 90% me van a decir, ¿cómo sabe, doctor, que es mi mamá? O ¿cómo sabe, doctor, que es mi papá? Y es por el patrón no solo genético, sino epigenético y conductual en el momento de la crianza. Es decir, la madre ya tenía síndrome ovario poliquístico o tenía diabetes gestacional, se alimentó mal, su patrón alimenticio era ese, y cuando ya estaba después de la lactancia y fue creciendo el infante, pues le daba de comer la misma dieta que ella la llevó a ser diabética. Entonces no solo tiene el factor epigenético, sino también de la nutrición, de cómo lo han ido creando. Entonces por eso es que nosotros tenemos que entender que los problemas de salud no se los podemos ver solo desde el punto de salud sin meter la educación. Fetos de bajo peso igual a síndrome ovario poliquístico, obesos y diabéticos. ¿Y por qué los fetos de bajo peso? Porque habíamos mencionado que si tenemos una diabetes clasificación H, pues estos bebés en el 15% van a tener una restricción del crecimiento en vez de tener una macrosomía. ¿Quiénes tienen un síndrome ovario poliquístico? Y miren qué interesante lo que pone el autor. Entonces, una dermatóloga tratada con Diane 35, que es un anticonceptivo, que también es un antiandrógeno. eh, una paciente que tiene alguna enfermedad tratada con metformina sin anticoncepción. Aquella paciente que no llega a quedar embarazada en su edad fértil y necesitamos estimularle con citrato de clomifeno o con letrozole para que pueda lograr la fertilidad. La paciente que tenga una ecografía con síndrome de ovarios poliquísticos y que le lleva con un montón de análisis de testosterona, de endostenodiona, de FSH, de LH, hormona antimülleriana, que esas pacientes que ya han ido buscando todo eso, pues usted piensa en un síndrome de ovario poliquístico, una gestante que desarrolla una diabetes gestacional por la misma relación que tiene con la resistencia a la insulina, y estas pacientes, si tienen ese factor de obesidad que les precede, pues obviamente tienen un riesgo de diabetes gestacional y el embarazo per se tiene un riesgo aumentado de la diabetes gestacional. Y una mujer sin patología estigmatizada en una revisión ginecológica. También les diría a aquellas pacientes que llegan con acantosis nigricans, que les van a llegar que no menstruan más que cada 2 o 3 meses. Aquella paciente con infertilidad primaria, que es aquella paciente que es la primera vez que usted, que nunca ha quedado embarazada, o una infertilidad secundaria es aquella paciente que ya logró tener un bebé, pero ahora no lo puede tener. Y es una paciente que antes pesaba 120 libras, tuvo su bebé y ahora le está pesando 180 libras y empieza con trastornos de la menstruación. Entonces usted lo que debe pensar, pues cambió su patrón alimenticio, aumentó de peso, tiene resistencia a la insulina y aunque ya haya tenido un bebé, pues una de las posibilidades es el síndrome ovario poliquístico, como puede haber tenido una obstrucción de las trompas de falopio o cualquier otra patología. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Y aquí nosotros vamos a ver en el año 2003. Entonces, nosotros estamos viendo que dice, se requieren 2 o 3 de los siguientes criterios. Anovulación u amenorrea, lo que les había mencionado. Hiperandrogenismo clínico o analítico. Usted va a ver una paciente que tiene bigote, que tiene vello donde no tiene que tener, eh, que tiene acné en exceso, pues será necesario que usted le mande a hacer su perfil hormonal, pues siempre, pero en el lugar donde nosotros estamos habitando,
pues la mayoría de pacientes no tiene recurso económico. Entonces usted tiene una paciente que ya tuvo un hijo, que sí puede pagar tal vez, o se le puede hacer un ultrasonido endovaginal en el hospital, tiene poliquistosis ovárica, tiene anovulación y tiene un hiperandrogenismo clínico, usted la podría ya tratar como un síndrome ovario poliquístico. También podemos pensar en las enfermedades de la colágena, que claro que sí están. Entonces, en ese momento se nos hablaba de que el volumen ovárico era de 10 ml y 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros. Pero también hay clasificaciones de diferentes países y fenotipos que las van a clasificar por el número, el lugar donde están, los milímetros. Por eso yo les digo, no se casen solo con un criterio diagnóstico, sino hay muchos y dependiendo también de la fenotípicamente cómo se comportan los pacientes por región y genéticamente. No es lo mismo una población de Quetzaltenango que una población de, del área de Zacapa. Son poblaciones totalmente distintas, climas totalmente distintos, y si nosotros nos vamos a los datos epidemiológicos, vamos a ver cómo varían las tasas de obesidad y de diabetes. Entonces aquí habla de los 9 criterios, y cuidado con esto de nuevos criterios, porque nuevo criterio no quiere decir que sea lo mejor. A través del paso del tiempo, nosotros nos hemos dado cuenta que lo que se creía que estaba bien evoluciona y de pronto ya no es igual. Entonces tenemos que tener esa capacidad de entender que lo nuevo no quiere decir que realmente que sea lo mejor. Simple y sencillamente, tal vez lo que es un hallazgo diferente, pero siempre tenemos que tener la consistencia del criterio diagnóstico y ver si le dimos una solución al paciente o no. Entonces, miren esto, valor dudoso de la ecografía en mujeres sin hiperandrogenismo. Hemos mencionado que el 20-25% de los pacientes que en síndrome ovario poliquístico no pueden tener poliquistosis ovárica. El mejor marcador es el número de folículos. Se habla ahora arriba de 25 en mujeres de 18 a 35 años. ¿Y por qué esa edad? Porque esa edad es donde ustedes son fértiles. Es muy difícil que nosotros estemos viendo una mujer con síndrome de ovarios poliquísticos por ultrasonido a los 40 años o a los 37 y 38. ¿Por qué? Porque a partir de los 37 años la fertilidad abruptamente va a descender y la carga folicular, o sea, la cantidad de folículos que tiene el ovario. Eso no quiere decir que la paciente que tenga obesidad, que tenga resistencia a la insulina o que tenga algún problema de la suprarrenal no lo siga teniendo, pero simple y sencillamente nosotros ya no lo vamos a poder detectar a través de la ultrasonografía. Y en la ultrasonografía, como les menciono, ustedes pueden ponerse a indagar en la web y ustedes se van a dar cuenta que hay un montón de criterios que varían. Pero son los consensos de los expertos los que nos llevan a asumir de que eso es el criterio diagnóstico que yo tengo que tomar. Pero va a depender mucho del país donde estoy, del idioma en el que hablo y la cultura a la que yo pertenezco. Miren aquí dice, ni el volumen ovárico ni el área estromal tienen capacidad diagnóstica. Considerar de otra manera a las adolescentes. ¿Por qué? Porque las adolescentes tienen una gran carga folicular. Era lo que explicaba, que en el momento del nacimiento ustedes tienen 2 millones de folículos. Dentro de su mami ustedes tenían 6 millones de folículos y esos folículos cada mes van desapareciendo. El valor de la hormona antimileriana podría sustituir al recuento folicular. En pacientes que nosotros queremos ver qué cantidad de folículos tienen aún en español, en buen chapín, hablamos, doctor, tengo 33, 34 años y yo quisiera saber si mis ovarios todavía tienen una buena carga de folículos. Perdón, pero para el público general, de bebés, mi reserva de bebés, ¿qué probabilidad hay que yo todavía pueda esperarme o estudiar o casarme para poder ser mamá o seré una candidata para que
me hagan una congelación de mis folículos. Para eso se hace la hormona antimülleriana. Antes también se hacía lo que era la inhibina, pero ha ido cambiando. Entonces, miren aquí. Entonces, en el 2015, según ellos, y ya estamos hablando en adolescentes, ¿cuál es esa diferencia? Hirsutismo manifiesto, hiperandrogenismo analítico, o sea, allí sí sería bueno hacer los exámenes para ver los marcadores bioquímicos. Ovarios poliquístico con mucho más de 12 folículos. Y lo ideal sería arriba de 25. Criterios diagnósticos. En la consulta de reproducción, el valor de la hormona antimülleriana podría sustituir al recuento de folículos. Es decir, cuando nosotros queremos saber cuál es la probabilidad, si esta paciente sí sería recomendable hacerle una in vitro o no, nosotros vamos a los ovarios y vamos a ver cuántos folículos ella tiene y eso nos da un grado de reserva. Ahora miramos nosotros lo que es la hormona antimülleriana y antes era lo que era la inhibina. Al principio de la clase habíamos mencionado que aunque no se considere un criterio diagnóstico, la resistencia a la insulina tiene un importante factor pronóstico. Y aunque en la literatura que miramos en otros países no le pongan tanto énfasis, donde nosotros habitamos, en la región del oriente de nuestro país, nosotros sí tenemos altos índices de obesidad y el lugar donde estamos, está nuestro hospital, pues es el lugar con más obesidad de todo nuestro país. Entonces, ¿creen ustedes que es importante o no? Claro, ya lo habíamos mencionado que habían hecho una tesis de estudio ya hace unos 6 a 8 años, eh, otros compañeros de ustedes que hoy son especialistas, y estábamos hablando que el síndrome metabólico en la población de cuarto y quinto bachillerato era arriba del 80%. Entonces, imagínense ustedes, en ese entonces ya era un 80% de síndrome metabólico en la juventud. ¿Qué va a pasar ya cuando estén en una edad de 24 a 25 años? Quiere decir que la resistencia a la insulina no solo es decir la resistencia a la insulina y dar metformina. Es que el problema no es que la metformina le va a dar la solución al problema. Nos va a ayudar a que disminuya no la resistencia a la insulina, sino que se aproveche mejor la insulina que hay para que el paciente, junto con un tratamiento de ejercicio aerobio, de una alimentación sana, pues vaya perdiendo peso y por tanto la resistencia a la insulina que le causa el problema. Nosotros hemos sabido que podemos dar hasta 3.000 miligramos de metformina a los pacientes, pero sabemos que la metformina también si la utilizamos va a, por decirlo así, adelantar lo que ya sabemos que iba a pasar, que el paciente va a ser diabético, pero es decir, nosotros dando la metformina no le estamos ayudando al paciente a resolver el problema que le va a llevar a la muerte posteriormente, que va a ser la diabetes. Lo que nosotros tenemos que hacer es un patrón de cambio de la conducta, de los hábitos de él, de su familia. Por eso es un problema mucho más complejo. Claro, sí podemos dar metformina, pero tenemos que entender que la metformina no es la cura. La cura es quitar esos factores que sí se pueden modificar. La epigenética ya en esa criatura y la genética que tiene, pues el fenotipo ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar sus patrones conductuales para hacer que él baje de peso, que ya coma saludable y eso baje la resistencia a la insulina. En nuestro paradigma determinista de la medicina que usamos actualmente, según nosotros, dando anticonceptivos, dando antiandrógenos, vamos a solucionar este problema y no es así. Hablando de la resistencia a la insulina, tenemos un problema de una paciente con una deficiencia de alguna hormona de la suprarrenal, pues sí se trata, ¿no? Entonces ahí no hay problema. Tengo un paciente que tiene
infertilidad debido a que tiene una hiperprolactinemia, pues yo le doy su tratamiento con quinagolida, con cabergolida, con bromocriptina, y ahí vamos a solucionar momentáneamente ese problema, si no es que tiene un adenoma de la pituitaria. Entonces, un microadenoma, vamos a ir viendo poco a poco. Lo que trato de decirles es de que no piensen que hay una píldora mágica que va a solucionar las cosas. Ustedes van a ver que tal vez este medicamento va a ayudar, pero lo que tienen que entender es ver más allá, ver que estos problemas no son causales. ¿Qué quiere decir que no son causales o unicausales? Es decir, que no tienen una sola causa. Este es un síndrome, es un conjunto de enfermedades. Entendemos, como lo habíamos mencionado, que, ejemplo, si lo miramos tan fácil con el sobrepeso, hay colesterol. El colesterol es el precursor de la progesterona de los andrógenos y los andrógenos de los estrógenos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos entendido eso, o que tenemos una paciente con muy bajo peso que no lleva a la cantidad del porcentaje de grasa corporal para poder ovular, pues también lo entendemos. Entonces tenemos que ver que no solo es un tratamiento con una píldora mágica el que va a solucionar esto, sino cambiar los patrones conductuales de las pacientes. Pero ¿cuál es el problema? Si nosotros como médicos no entendemos eso, no vamos a poderlo hacer. Entonces, nuevos criterios de diagnóstico. Miren, pues, entonces, ¿para quiénes es la cuestión? Y aquí abajo está explicado para quiénes. Entonces, incluir al síndrome ovario poliquístico como rasgo del síndrome metabólico. Excelente. Riesgo de diabetes gestacional, riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y riesgo de hipertensión. También podríamos decir que tiene riesgo de enfermedad coronaria y también riesgo de un cáncer ovárico y también riesgo de un cáncer hepático y también que va a disminuir su sobrevida si tiene obesidad. Entonces tenemos que irnos más allá de eso y la calidad de vida. Y si es una mujer y tiene síndrome ovario poliquístico y tiene obesidad, también va a tener osteopenia o osteoporosis antes de lo que debería de padecerlo. Entonces aquí vuelve a insistir ellos en que ya lo habíamos revisado, pero que el mejor marcador es el número de folículos arriba de 25. Esto no lo vamos a volver a colocar, sino lo que quiero es que en nuestra mente vaya la clínica, que el 20-25% de los pacientes puede que en algún caso no tenga ninguna alteración de los ovarios en ultrasonido. Hay que entender que no son los ovarios los que tienen el problema del síndrome ovario poliquístico la mayoría de veces, sino es toda la fisiología del ser en ese momento, que inclusive hay alteración de la GNRH, como lo habíamos hablado. La GNRH no va a provocar los pulsos para que se libere la FSH como es, sino en vez de eso, la LH. No se van a hacer los retrocontroles positivos ni negativos como tienen que ser. En fin, o sea, no son los ovarios únicamente los que tienen el problema. Es el páncreas, es el hígado, es la hipófisis, es el hipotálamo, el tejido graso, el corazón, muchos órganos. Aquí hay otros criterios que están mencionando ellos, que son los criterios de la escala de Ferriman. Y aquí vamos a ver nosotros cómo colocan ellos, miren en los valores del el valor P acá. Pero lo que les mencioné antes de dar la clase es esto lo más importante. Hiperandrogenismo, disfunción ovárica que me va a causar oligoanovulación y por lo tanto infertilidad. La exclusión de otros procesos relacionados, tenemos que descartar problemas de la suprarrenal, efectos enzimáticos, problemas, hablando ya de infertilidad, de tiroides, de hiperprolactinemia, porque nosotros sabemos que si hay hiperprolactinemia la paciente pues va a tener problemas de infertilidad y así vamos a ir nosotros viendo. Vamos a dejar de compartir esto y lo que quería comentar también era qué hacer con la paciente ya en la clínica en estos últimos 5 minutos que desea quedar
embarazada o no. Esas son las dos directrices que nosotros tenemos que tener, o los dos caminos. Bueno, sí tengo ovario poliquístico, tengo acantosis nígricas, alopecia, hirsutismo, acné, sus axilas manchadas, sus pliegues inguinales manchadas de oscuro, con la característica de la acantosis nígricas. Nosotros encontramos que la paciente ya está desesperada, tiene 3, 4 años de que no puede quedar embarazada a pesar de estarlo intentando. ¿Y qué hacer con esa paciente? Entonces tenemos algo que ofrecerle. Y las guías nos dicen de que pues le podemos dar, si quiere quedar embarazada, le podemos nosotros ayudar con la inducción de la ovulación, ya sea con el citrato de clomifeno de 50 a 150 miligramos a partir del día tercero al séptimo de su ciclo menstrual. También le podemos ayudar con las hormonas folículo estimulantes, las gonadotropinas, perdón. Podemos usar lo que es el letrozole, que también es otro inductor de la ovulación. Pero, ¿cómo voy a olvidarme de la epigenética? Decir, mujer con síndrome ovario poliquístico, pues va a transmitir esa genética ya y que fenotípicamente la criatura vaya a tener síndrome ovario poliquístico en el futuro. Y no solo eso, sino la obesidad y la diabetes que lleva. Entonces es importante hacerle entender a la paciente que deberíamos de mejorar su capacidad física y funcional antes de quedar embarazada. Señora, vamos a ver su índice de masa corporal, usted está obesa, su patrón de alimentación es erróneo, no hace ejercicio y va a quedar embarazada así. Entonces sí podemos ayudarla a quedar embarazada, pero ¿cómo va a ser ese embarazo con tanto riesgo? ¿Será ideal empezar con una paciente que ya tiene 200 libras? Y como lo vimos que en la monografía que ustedes van a hacer de preeclampsia, ¿le irá a ir bien a esa paciente? ¿No irá a desarrollar diabetes gestacional y tener un bebé con macrosomía o una muerte fetal espontánea o una preeclampsia? ¿Será lo más prudente? ¿O no está aumentado en estos casos también que puede haber un aborto espontáneo, una ruptura prematura de membranas ovulares, un trabajo de parto prematuro y sabemos que eso causa el 70% de las muertes? ¿Será correcto no dar ese plan educacional y ese cambio? Nosotros sí estamos obligados porque ya lo conocemos. Entonces, decirle a la paciente que se alimente pues sanamente. Si ella no quiere, pues nosotros no le podemos obligar. Y la paciente que acepta no quedar embarazada ahorita y que tener un periodo de 6 meses para mejorar su edad metabólica, es decir, aumentar el colesterol HDL, disminuir los triglicéridos, disminuir su cintura, mejorar la función cardíaca. El hígado no se nos enseña realmente a sanarlo, ¿verdad? Pero la mejor forma de sanarlo es no dañarlo, no contaminarlo, no ponerlo a trabajar de más. Creo que eso les voy a dar una clase aparte de todo lo que hacemos en la clínica particular con el hígado, porque sí es importante y no se nos enseña así, pero acordémonos de que el hígado es donde, pues tiene más de 2000 funciones, pero para fines estos de las hormonas, él es el productor de las globulinas transportadoras de hormonas sexuales, entonces es importante tratarlo. Entonces, lo que yo quería dejar hoy claro es que sí es cierto, ¿verdad? Hay que tratar el hiperandrogenismo, podemos usar antiandrógenos, anticonceptivos para que la paciente pueda ver su menstruación normal, pero solo lo vamos a hacer o solo lo vamos a ver mientras esté tomando el medicamento. Lo deja de tomar y a los 3, 6 meses vuelve con el problema porque no tratamos los problemas de raíz. Eso es lo que queremos dejar claro. Doctor, ¿tiene un trastorno de la suprarrenal? Pues sí, pues hay que tratárselo, pero si tiene obesidad y resistencia a la insulina, también. Ese era el mensaje pues, que yo les quería dejar el día de hoy con esto y vamos a seguir con esto.